Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta siguiente sesión del curso Estadística para la Investigación y Tesis utilizando SPSS. Bien, vamos a abrir para trabajar en esta ocasión, un nuevo archivo, porque vamos a empezar con el tema de datos ponderados. ¿Listo? Entonces tenemos un archivo en blanco, vacío, y entonces vamos a crear dos variables que se van a llamar cantidad de hijos y frecuencia de familias, así lo voy a poner, ¿ya? Les voy explicando de qué trata. Frecuencia de familias. Bueno, ambos van a ser numéricos, cero decimales. Y en cuanto a la medida, serán escala los dos, ¿sí? Cantidad de hijos y frecuencia de familias. Es decir, generalmente cuando registramos los casos, ¿no? Generalmente cuando registramos los casos, aquí voy a poner, digamos, de manera general, ¿ya? Para que se den cuenta ustedes, general. Entonces, generalmente cuando registramos los casos, lo hacemos de la siguiente forma, ¿no? Preguntado sobre la cantidad de hijos que tiene una familia determinada, entonces pueden ser diversas las respuestas. Por ejemplo, a una familia se le pregunta y dice, bueno, tengo 2 hijos. Voy a ponerle también en cero esto. Preguntada a la siguiente familia, nos puede decir que tiene un hijo. Siguiente familia, 0 hijos, 4 hijos, 2 hijos. Creo que hasta 5 es ahora el número, digamos, adecuado. Antes era más, evidentemente. ¿Sí me entienden? Entonces, a medida que uno va haciendo el registro, lo va haciendo más o menos de esta forma, ¿sí? Y luego, claro, tendremos el reporte de la cantidad de hijos, ¿no? Pero ¿qué ocurre si nosotros no tenemos la información en este modelo, en este formato? Sino que aquí tenemos ya como que un resumen de este reporte. Entonces tenemos que cantidad de hijos son 0, 1, 2, 3, 4 y digamos 5, ¿no? Que generalmente eso se evidencia, ¿no? En las familias ahora. Claro, ustedes podrían poner más. Y entonces, producto de una reunión o recopilación de una forma, digamos, distinta o clásica, tendríamos que decir que se han contabilizado que existen, por poner un número, 12 familias que tienen 0 hijos, 35 familias que tienen un hijo, 43 familias que tienen 2 hijos, 40 familias que tienen 3 hijos, 21 familias, 4 hijos, y bueno, digamos, 9 familias que tienen 5 hijos. ¿Sí me entienden, no es cierto? O sea que aquí se ha recopilado la información, pero está ya agrupada la información. Entonces, ¿cómo procedemos aquí en el SPSS? Si nosotros quisiéramos hacer una tabla de frecuencias, ¿sí? Una tabla de frecuencias, en este caso de los hijos, miren lo que va a pasar, ¿no? Cuando vamos a analizar descriptivos frecuencias, y yo solicito una tabla de frecuencias por la cantidad de hijos, voy a tener lo siguiente. Miren. Tengo aquí, ¿no? 0 hijos, 1, 2, 3, 4. Pero miren la frecuencia. Ay, Estamos viendo en la pantalla el resultado por si acaso. ok. Ya, entonces retomamos. Y les decía que cuando yo intento crear una tabla de frecuencias de la cantidad de hijos, ¿no? Voy a analizar descriptivos frecuencias. Entonces, cantidad de hijos, al aceptar, sale lo siguiente. Es decir, la cantidad de hijos posibles, 0, 1, hasta el 5, pero en la frecuencia sale solamente 1. Porque evidentemente el programa lo que está haciendo es contabilizar cuántas veces han respondido 0, digamos, ¿no? Cuántas veces 1, cuántas veces 2, y así. De la manera general sí nos saldría, es decir, si yo saco el reporte con esta opción que dice general, ahí nos sale, ¿no? 0 hijos 6 veces, un hijo 9 veces. ¿Listo? Eso es en general.
Pero repito que yo tengo la información de esta manera, recopilada de esta manera. Entonces, evidentemente, si yo genero esta tabla de frecuencias de la cantidad de hijos, está mal la tabla, porque no es correcta. Entonces, tengo que avisarle al programa que los datos están ponderados, ¿sí? Se han recopilado y los he ponderado aquí ya previamente. Entonces, para ello me voy a menú datos y elijo la última opción que dice ponderar casos, ¿sí? La última opción, ponderar casos. Bueno, entonces allí por defecto está en no ponderar casos, ¿sí? Yo voy a marcar la opción ponderar casos mediante. Y acá me pide la variable de frecuencia, es decir, dónde están contabilizados los datos. En este caso le puse frecuencia familias, ¿no? Entonces voy a elegir esa variable, aceptamos. El programa me indica que ya están agrupados o ponderados por la variable frecuencia familia. Acuérdense que el SPSS nos genera todos los resultados, digamos, posibles, a veces innecesarios, pero bueno, igual nos avisa. En tal caso siempre tenemos que tener cuidado con ello. Y entonces ya que ahora está ponderado, sí puedo hacer esta tabla de frecuencias de la cantidad de hijos. Miren. Entonces aquí tengo la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo interpreto esta tabla de frecuencias? Fácil. 12 familias tienen 0 hijos, 35 familias tienen un hijo, 43 familias 2 hijos y así, ¿no? Y además están los porcentajes. 26.9% tienen 2 hijos, 25% tienen 3 hijos, 5.6% tienen 5 hijos. ¿Listo? Muy bien. A ver, si ustedes están atentos, les preguntaría, ¿qué significa este 56.3 que está por aquí? 56.3. Hasta ese momento el porcentaje acumulado del total de hijos, algo así. Ya, pero más directamente, más específico, Frecuencia acumulada. el porcentaje acumulado, claro. Pero ¿qué interpretación le damos a este valor? 56.3% ¿qué? Que el 56.3% de las personas tiene más de dos, No, tiene uno dos o hijos o dos menos. hijos. Tiene 2 hijos o menos. Así que 43 familias, que equivalen al 56.3% acumulado, tienen entre 1 y 2 hijos. ¿Sí? No, más la que dijo Carlos. Lo que dijo Carlos, de dos o menos. El 6% de las familias tienen 2 o menos hijos. Muy bien. Es correcto. 2 o menos. Wilfredi, no nos olvidemos de los que tienen 0 hijos. Ok, de Claro, acuerdo. sí, está bien. Muy bien, entonces esa es la interpretación que nosotros daríamos, ¿no? En nuestra tabla de frecuencias acumulada, ¿cierto? Bueno, y ya decíamos que cada porcentaje, bueno, corresponde a la cantidad de hijos, ¿no? Por ejemplo, 13.1% de familias tienen 4 hijos, ¿no? Pero en el caso del acumulado, sí que resulta, digamos, más atractivo hacer esa interpretación, ¿no? Otra forma de interpretar también podría ser la siguiente. A ver, ustedes díganme, ¿qué significaría este 81.3%? La misma interpretación, ¿no? Que por ciento tiene 3 hijos o menos, que incluyen 2, 1, o que el 81.3% de las personas tienen de 0 a 3 hijos, algo así. Ajá, claro, de 0 a 3 hijos. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta. ¿Cuántas familias tienen más de 4 hijos? 4 hijos o más. 4 o más hijos. 94.4%. No creo. No, el 100, porque si es... Ah, no, solo 4. La diferencia entre 100 y La diferencia. 94. Ajá. Ah, ok. 6.6. 5.6. 5.6. 5.6. Solo 4, 13.1. 4 o más 4 hijos. más. Ah, 4
algo más, perdón, sí, 5.6. ¿No? 18.7 porque es 4 o más, el 18.7. 13.1 más el 5.6. Correcto, 18.7, ¿no? correcto. ¿Quién dijo eso? 18.7. Diana Gómez. Ok, Diana, muy bien. Ajá. Muy bien, entonces miren que nosotros podemos hacer diferentes interpretaciones a partir de una tabla de frecuencias, ¿no? Con los porcentajes acumulados, sobre todo, ¿no? Y bueno, los porcentajes directos, digamos, es la frecuencia justamente absoluta. Entonces eso está bastante fácil, ¿no? Creo entenderlo. Muy bien. Entonces hemos conocido una nueva herramienta que tiene el SPSS, que es el tema de los datos ponderados. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a aperturar el archivo supermercado. Archivo supermercado. Entonces, archivo abrir datos. Se ubican en la carpeta archivos de trabajo del material proporcionado en el aula virtual en www.acupvirtual.com. Archivos de trabajo. Y aquí tenemos supermercado. Muy bien, entonces tenemos esta data de supermercado. Podemos revisar en vista variables cómo está constituida. Nos damos cuenta que en valores están categorizados, en este caso edades, lo mismo sexo, instrucción, que es grado de instrucción, estado civil, turno, y bueno, las ventas de artículos de aseo personal, de verduras, abarrotes y bebidas respectivamente. Entonces, en vista de datos, dado que por ahora veo solamente los números, que son las codificaciones, recuerda que con este botón que está debajo de ventana, puedo visualizar las categorías o las etiquetas, ¿no? Muy bien. Entonces, para estar bastante claro en el tema, nosotros ya hemos tenido un reporte descriptivo de las variables cuantitativas y esto se hace, ya decíamos, en estadísticos descriptivos. Ups. Se me quedó, a ver, descriptivos, aquí está. Entonces voy a elegir, cuando aquí me salen las etiquetas y yo deseo visualizar las variables, estas son las variables y estas son las etiquetas. Entonces, cuando hago el reporte y deseo visualizar las variables, clic derecho, mostrar nombre de variable. Entonces decía que aquí, por ejemplo, voy a elegir verduras y aceptamos, ¿no? Es el reporte básico, el reporte descriptivo de una variable cuantitativa. Otra forma de hacer el reporte de una variable cuantitativa es en frecuencias. ¿Cuándo hago este reporte en frecuencias? Cuando necesito otros estadísticos, otras medidas adicionales a las que por defecto encuentro en descriptivos, como por ejemplo los cuartiles, ¿no? Pero aquí, como les decía antes, están agrupadas las medidas por categorías, ¿no? Valores percentiles, tendencia central, dispersión y la distribución, ¿no? Voy a marcar algunas de estas. Y aquí tenemos esta tablita. Siempre olvido, en este caso de frecuencias, desmarcar la tabla de frecuencias justamente, ¿no? Que es la que sale por defecto. Es decir, cuando yo ingreso acá en frecuencias, estoy pidiendo por defecto una tabla de frecuencias, pero cuando es una variable cuantitativa, no necesito la tabla de frecuencias, solo el reporte. Entonces desmarco esta opción para que solo me salga el reporte, ¿no? Entonces aquí están las medidas que yo he solicitado. Y un reporte final descriptivo es esta opción de explorar, ¿no? Que nos da, digamos, las medidas más comunes que se necesitan para un análisis de alguna variable. Se suma a estas medidas esto que se llama el intervalo de confianza, ¿ya? El intervalo de confianza. Ahora vamos a hablar un poco más de la interpretación ya de las medidas,
Pero el intervalo de confianza es justamente un rango de valores donde suponemos que se encuentra, en este caso, el promedio. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la interpretación. Porque hasta ahora hemos estado trabajando básicamente la parte mecánica, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a ir justo con un poco de interpretación, como hemos hecho ya en la tabla de frecuencias. Bueno, y nos sale entonces una tabla, unas gráficas, en este caso un gráfico de tallo y hojas, y una gráfica de caja y bigotes también, ¿no? De una variable solicitada, en este caso la variable verduras. Es como un reporte completo. ¿Listo? Con Explorer. Muy bien. Y bueno, para tener bastante claro el tema también decíamos ya que las variables cualitativas tienen su reporte en frecuencias. Es decir, las tablas de frecuencias son ideales para los reportes de las variables cualitativas. Que aquí están, ¿no? Como hace un rato habíamos creado con el tema de los datos ponderados. Muy bien. Entonces, a lo que ya conocemos vamos a sumarle, para que también tengamos claro, las tablas de doble entrada, las tablas de contingencia. Aquí he sacado un reporte básico que es el grado de instrucción, ¿no? Entonces nos dice, ¿no? 5 personas de esta data no tienen grado de instrucción, 11 tienen primaria, 7 secundaria y 7 superior. Bueno, aquí en el Perú por lo menos tenemos esas mediciones, ¿sí? Primaria, secundaria, incluso hay técnico, superior y así. No sé en realidad cómo serán sus países, pero entiendo que no es muy difícil entender, en este caso, el grado de instrucción. Pero aquí nos gustaría, por ejemplo, saber el grado de instrucción no solamente con una sola variable, sino de repente diferenciado, podría ser por estado civil o por sexo. ¿De acuerdo? Entonces primero haremos por sexo. Entonces analizar estadísticos descriptivos. Para esto iremos a tablas cruzadas, o también se llaman tablas de contingencia. Bueno, antes era de contingencia, ahora en estas versiones, en el SPSS se le llama tablas cruzadas. Entonces en las tablas cruzadas intervienen por lo menos dos variables. Entonces decíamos grado de instrucción está en filas, y en columnas vamos a elegir sexo. Entonces al aceptar, tenemos una tabla cruzada, ¿sí?, de grado de instrucción diferenciado por sexo. Entonces, hace un momento decíamos que 5 no tienen grado de instrucción, y aquí decimos que de esos 5, bueno, las 5 son mujeres y 0 son varones. 11 tienen instrucción primaria, de los cuales 10 son mujer y 1 varón. Y bueno, en superior, que son 7 en total, 4 son mujeres y 3 varones. ¿Listo? Muy bien. Entonces la tabla cruzada nos da la posibilidad de crear un reporte de por lo menos dos variables. Entonces si yo en lugar de sexo, por ejemplo, quiero estado civil, entonces voy a elegir esta vez estado civil, aceptar, y tenemos lo propio, ¿no? En este caso, los que no tienen grado de instrucción, 2 son solteros, 1 casado, 1 divorciado y 1 viudo. Total, 5. Bueno, y así, para cada caso. Lo interesante es que puedo analizar hasta 3 variables, es decir, introducir una tercera variable. Analizar descriptivos, tablas cruzadas. Entonces, por ejemplo, aquí quiero agregarle además sexo. Entonces voy a marcar sexo y voy a pasarlo a capa. Aceptar. Al aceptar, tengo una tabla un poquito más extensa, con dos bloques, digamos, bastante diferenciados, que son el bloque de mujer y el bloque de varón. Y en el caso de mujer tenemos grado de instrucción y el estado civil. Entonces así podré decir que para el grado de instrucción, por ejemplo, de secundaria, 4 mujeres casadas tienen esa condición. Y en el caso de los hombres, bueno, diré que una persona que es divorciada, varón, tiene grado de instrucción superior. ¿Listo? Podemos poner una cuarta variable. Miren, descriptivos,
tablas cruzadas, aquí en la opción que dice capa, existe un botón que dice siguiente. Le doy clic sobre ese botón y voy a introducir la variable edad. Edad. Por cierto, si son observadores, no se ha eliminado la variable sexo, sino está en la capa 1. En la capa 2 está edad, ¿sí? Entonces voy a poner aquí el reporte y miren lo que ha ocurrido. Es decir, tengo un bloque de adolescente, un bloque de joven, un bloque de adulto para mujer y para varón. Pero aquí la recomendación para no complicarnos es la siguiente. La capa más externa es aquella que tiene los menores valores posibles, ¿ya? Porque miren, se van a dar cuenta de una diferencia. Yo, en lugar de poner edad en la capa 2, la voy a poner en la capa 1. Edad en capa 1 y sexo en capa 2. La más externa debe tener de preferencia la menor cantidad de valores posibles. De manera que tenga dos bloques bastante bien diferenciados. Un bloque de mujer con las edades respectivas y los grados de instrucción. Y otro bloque de varón con las edades respectivas, el grado de instrucción y el estado civil. ¿Listo? Generalmente recomendaría que tengan máximo hasta 4 variables. Ahora, pueden introducir más, pero ya se van dando cuenta que a medida que van introduciendo más capas, se va complicando la tablita. Ahora le he introducido turno. Entonces, mañana, mujer, edad, grado de instrucción, estado civil. Tarde, lo mismo. Noche, lo mismo. ¿Listo? Uy. Esas son las tablas de contingencia. Ustedes pueden analizar variables esencialmente cualitativas. Se han dado cuenta que he trabajado con este tipo de variables, porque en caso contrario sería muy complejo analizarlas con variables cuantitativas. A ver, en tal caso yo les pregunto, si tuviese la necesidad de analizar, por ejemplo, las verduras, y quiero conocer quiénes consumen más verduras, por decir hombres o mujeres, ¿sería esta una tabla adecuada o qué tendría que hacer? Porque claro, el programa me genera el resultado que yo he pedido, ¿no? ¿No sería mejor ponerlo al contrario? Que eso esté en rows y el otro en las columnas. No, y no solo eso, sino generar intervalos, ¿no? A ver, primero vamos a hacer el requerimiento solicitado. Sexo en filas. Hay muchas columnas también, sí. Sí, es difícil de leer. Claro, es lo mismo prácticamente, ¿no? Intervalos entre tanto y tanto, entre tantas y tantas cantidades, y pues por sexo quizás se viera un poco mejor. Claro. Por eso y miren que incluso acá solo tengo 30 datos, ¿eh? Imagínense qué ocurriría si es que trabajamos con este archivo que teníamos de encuesta, que eran 400 registros. Entonces hubiera salido igual una tabla bastante extensa, ¿cierto? Entonces una salida evidentemente aquí sería categorizar, ¿cierto? Las variables cuantitativas. Porque es como que les decía, ¿no? Sí o sí tengo que analizar una tabla de doble entrada, tabla cruzada, para la variable venta de verduras. Pero así como está la tabla venta de verduras, no me es adecuado hacer este análisis. Por lo tanto, tendría que hacer una recodificación de estas variables, ¿cierto? Y crearle unas categorías, ¿sí? Categorías de los consumidores de verduras. ¿Me entienden? ¿Sí, no? Ya no creo que sea necesario hacerla, ¿o sí? ¿O quieren hacerla? No, no. Correcto. Bueno, debo suponer que ya no es necesario. Ahora, cuando yo finalmente ingreso aquí a las tablas cruzadas, voy a restablecer y voy a poner otra vez grado de instrucción
con estado civil, es una tabla adecuada. Tengo algunas opciones aquí en casillas, ¿no? Por defecto me genera los recuentos, es decir, las frecuencias. Cuántas veces se ha encontrado una persona con un grado de instrucción y que sea que tenga un estado civil de soltero, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso aquí por defecto sale observado, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, la lectura que estábamos dando hace un rato. ¿Cuántos? Pero creo que ya una de las clases anteriores habíamos visto, ¿no? Un poquito de este tema. Claro, ahora es importante ampliarlo. En casillas, en lugar de observado, puedo solicitar los porcentajes. Puedo elegir ya sea en fila o sea en columna o ambos. Incluso puedo poner el total, pero cuando pongo todo, como que se complica un poquito la tabla, ¿no? Claro que la puedo interpretar también, pero yo sugiero en tal caso que presentemos dos tablas separadas. Tal vez una en la que haga un reporte primero de filas y luego un reporte de columnas. Casillas, en lugar de fila, columna. Entonces miren que aquí cambian los valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, en el caso de soltero, 40% coincide, casado 20%, pero aquí casado no tienes 8.3%. Porque claro, aquí lo que estamos viendo es que los que no tienen grado de instrucción, ¿no? 40% son solteros, 20% son casados, 20 divorciados y 20 viudos. Totalizan 100% en filas. Sin embargo, acá no tienen y están casados 8.3%, 58.3% tienen primaria de los casados, 33.3% tienen secundaria de los casados, y bueno, ninguno de los casados tiene superior. O sea que las columnas, en el caso de este segunda tabla, se leen columnas. ¿Sí estamos? Sí, ¿no? Bien. Entonces no creo que haya mayor dificultad a las tablas cruzadas. En tal caso, como un adelanto, aquí en este botón estadísticos tenemos esta medida que es el chi cuadrado. Seguro que la han escuchado. Hemos escuchado hablar bastante de esta medida, ¿no? El chi cuadrado. Y no es la única en realidad. Bueno, hay otras opciones. Si es que nuestras variables son nominales, tenemos lambda, el pi y bi de Kramer, coeficiente de contingencia. En el caso de si fuera ordinal, gamma, tenemos diferentes pruebas, ¿no? Si fuera también nominal por intervalo, etc. Son diferentes. Ya, pero ya llegaremos en un momento a chi cuadrado. En tal caso, para recordar simplemente, esto lo encontramos en el botón estadísticos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar chi cuadrado. Y entonces nos va a salir las pruebas de chi cuadrado, ¿ya? Que ya las interpretaremos en su momento. Muy bien. Eso es en cuanto a tablas de contingencia. Para que ustedes de repente puedan investigar un poquito, les voy a mostrar lo que corresponde a las tablas personalizadas. Vamos aquí a tablas personalizadas. Se acepta nomás este mensaje. Y tenemos esta ventanita y este panel donde debo construir la tabla. Entonces voy a construir casi lo mismo, grado de instrucción, arrastrando hacia filas y digamos estado civil hacia columnas. Ya está. Por defecto me sale el recuento, es decir, si yo acepto, nuevamente me sale el recuento de grado de instrucción versus estado civil. Pero si yo adicionalmente, claro, quiero otras opciones, vuelvo a ingresar. Entonces, por ejemplo, quiero saber el promedio del consumo de abarrotes. Entonces, jalo abarrotes y donde dice recuento, lo ubico allí. Y por defecto me va a salir el promedio, esta vez ya no el recuento, sino el promedio. Aceptamos nomás. Y entonces tengo el promedio de consumo de abarrotes para solteros
que no tienen grado de instrucción, 36.8, y así, para cada caso. Si no quiero la media, si no quiero otra medida, tablas personalizadas, aceptar. Vengo aquí y sobre este botón que dice estadísticos de resumen, ¿no? Por defecto decía que está la media, pero podríamos elegir otras, ¿no? Mediana, por ejemplo. O incluso sumarla, ¿no? Es decir, además de la media, poner la mediana, o poner el máximo, el mínimo, aplicar, cerrar, aceptar nomás, y aquí está, ¿no? Es decir, media, mediana, máximo, mínimo, para solteros, de venta de barrotes, para casados lo propio, ¿no? Tal vez me gustaría que esté volteada la tabla, ¿no? Pero aunque va a ser casi lo mismo, pero de todas maneras vamos a intentar aquí en las tablas personalizadas. Lo bueno es que es como una tabla dinámica. No sé si han hecho una tabla dinámica en Excel. Seguro que sí. Sí, señor. A ver, entonces veamos si es que se puede. Aquí se puede como que arrastrar las opciones. No sé si me confundí, pero a ver, vamos a ver. Bueno, igual he volteado, pero dado que es muy extenso lo que he pedido, sale igual un poco extensa la tablita, ¿no? Es cuestión ya de que cada uno un poco, tal vez haga por partes, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces eso lo pueden lograr con tablas personalizadas. ¿Listo? Tablas personalizadas. Muy bien, pasamos a un siguiente tema antes de ingresar a la interpretación de las medidas estadísticas que hemos estado trabajando, ¿ya? Pasamos a los gráficos. Entiendo que ustedes ya han revisado, están haciendo su tarea, han revisado los videos del aula virtual y entonces ya conocen cómo se trabajan los gráficos. Ahí hemos explicado en los módulos correspondientes, ¿no? Bien, pero igual de todas maneras vamos a dar una mirada rápida al manejo de gráficos. Entonces, en gráficos tenemos varias opciones. La clásica es, digamos, esto que se llama cuadros de diálogo antiguos. Y aquí aparecen los modelos de gráficos, ¿no? El modelo más clásico es el de barras. Ups, ¿por qué me salió ahí? A ver, voy a volver a ingresar. Gráficos, cuadros antiguos, barras. Se puso un poco extraño el comportamiento, no sé por qué. ¿A ustedes cómo les sale? ¿Normal? Sí, sí, normal. No sé qué ha pasado, que me ha salido muy extensa esa tablita. No hice nada malo. A ver, voy a volver a ingresar. Gráficos, cuadros antiguos, barras. Bueno. Está rebelde. Me he portado bien hoy. Bueno, ahí tienen ustedes tres opciones, que son simple, agrupada y apilada, debería ser. A ver, qué raro, voy a volver a salir, ¿ya? Muy bien, entonces ahí retomamos el tema de los gráficos. Gráficos, cuadros antiguos, barras. Ajá. Entonces ahí tenemos las opciones simple, agrupadas y apilado. Entonces ustedes eligen simple y en la parte de abajo tienen además tres opciones: resúmenes para grupos, resúmenes para distintas variables y valores individuales. Entonces voy a marcar resúmenes para grupos, la opción por defecto, definir. Como siempre, en la parte izquierda tengo las variables disponibles. Las barras representan por defecto número de casos. Yo puedo poner porcentaje de casos o porcentaje acumulado o el n acumulado o incluso otro estadístico, ¿no? Pero veamos por ahora las opciones que genera el programa por defecto. Entonces, número de casos. Entonces, por ejemplo, me interesa grado de instrucción. Voy a pasar grado de instrucción. Aceptar nomás. Y tengo un gráfico de barras de grado de instrucción. Otro grafiquito. Barras. Por ejemplo, bueno, elegiré el mismo, pero en lugar de número de casos, porcentaje de casos. Y en lugar de grado de instrucción, puedo poner estado civil. Aceptar. Y ahí está.
estado civil. Generalmente en los gráficos nos gustaría que aparezcan los porcentajes, en este caso, ¿no? Y acá el conteo. Entonces, bueno, eso es muy sencillo. Doble clic al gráfico, ingreso al editor de gráficos. Y en este editor de gráficos me voy a elementos y marco sobre la opción mostrar etiquetas de datos. Entonces aquí en la ventana de propiedades, por defecto ya me sale el porcentaje. Si por alguna razón yo quiero que además del porcentaje me aparezca el estado civil, bueno, aquí lo elijo y lo paso a la lista. Aplicar y cerrar. Aunque ya está en el eje, ¿no? Pero si por ahora quisiera eso, luego cierro el editor y ya está. Otro gráfico, barra. Esta vez sigo con simple, pero voy a ir sobre la opción resúmenes para distintas variables. Definir. Y me dice, las barras representan, en este caso las barras van a representar venta de verduras sobre venta de bebidas. Por defecto, el estadístico que va a representar la barra es el promedio. ¿Listo? Si yo deseo cambiar estadístico, le doy clic sobre el botón y le cambio hacia mediana, hacia varianza, el valor máximo, etc., ¿no? Entonces ya pongo dos barras, dado que es el modelo que he elegido para distintas variables. Aceptar. Entonces miren que en esta data las personas consumen en promedio más verduras que bebidas. Muy bien. ¿Cuánto más? Bueno, es decir, ¿cuánto es el promedio? Doble clic, elementos, mostrar etiquetas, cerrar, cerrar. Gráficos, cuadros antiguos, barras. Normalmente no se usa esta opción, valores individuales, pero solo para que vean. Simple, aceptar, las barras representan, bueno, digamos estado civil, aceptar. Lo que va a ocurrir es que va a presentar cada uno de los 30 casos, ¿no? Si tenemos pocos casos, digamos que la tabla es más o menos entendible. Pero si tenemos 300 casos, nos saldría 300 veces una barrita, ¿no? Y por el tamaño va a estar más apiñado, digamos. Gráficos, barras. Vamos a pasar ahora sobre la opción agrupadas. Agrupadas, resúmenes. Bueno, miren, así me pasaría 2 horas haciendo diferentes tipos de gráficos. Entiendo que ya más o menos ustedes tienen claro el procedimiento, pero en tal caso terminaremos con este de agrupadas, ¿sí? Agrupadas, porcentaje de casos. Entonces en eje de categorías podría poner, digamos, grado de instrucción y defino grupos por edad, a ver, digamos, para variar un poco. Edad, aceptar. Entonces lo que tengo es un gráfico de grado de instrucción por edad, ¿no? La data es simple, así es que a veces algunas franjas no se notan porque no hay data, ¿ya? Porque tengo pocos datos, en realidad tengo 30 datos nada más, 30 casos. Igual si quiero hacer el cambio de la visualización, diré, doble clic, elementos, mostrar etiquetas, ahí están. Si quiero cambiar los colores, bueno, ya esta es una cuestión muy simple, pero si por ahora necesitamos hacer ese cambio, si yo le doy doble clic a las barras marcadas todas por defecto, entonces yo elijo un color y va a ocurrir lo siguiente. Bueno, en esta versión no me gusta esto porque me sale del estilo del borde, voy a ponerle 1. No me hizo caso. A ver, doble clic. No sé si notan que hay como una franja amarilla alrededor de las barras. Si yo le doy nuevamente clic, por ejemplo, a las barras verdes, que corresponderían a joven, solo joven se ha marcado esta vez. Doble clic. Relleno y borde. Le voy a poner este rojo. Aplicar. Cerrar. Ahí está. Adulto. Doble clic. Deben de fijarse bien dónde le hacen clic. Aplicar. Cerrar. ¿Listo? Bueno.
Creo que se lo pueden hacer sin mayor dificultad. Donde quieran hacer un cambio, le hacen doble clic. Donde necesiten un cambio, doble clic, ¿no? Y ahí, por ejemplo, miren, he marcado el eje y voy a cambiarle un poco el tamaño, más pequeño y un color distinto. Digamos este de acá. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, en tal caso, este gráfico que también es muy común, este gráfico circular. También tengo varias opciones. Por ejemplo, voy a elegir porcentaje de casos y las porciones, por ejemplo, de estado civil. Aceptar. Ahí está el gráfico. Normalmente me gustaría que en la misma porción del gráfico me aparezcan los porcentajes. Entonces doble clic, elementos, mostrar etiquetas. Y bueno, aquí sí creo que es muy interesante mostrarle el porcentaje y además el nombre del estado civil, ¿no? Entonces voy a marcar estado civil y lo voy a pasar hacia el gráfico. Aplicar, cerrar. Incluso allá, estando así la gráfica, podría obviar esta parte que dice es la leyenda, ¿no es cierto? Bueno, si quiero lo dejo, si quiero lo puedo sacar. Ahí está. Incluso podríamos ponerle como especie de 3D. Doble clic. Creo que estaba por aquí. Elementos. No, doble clic en propiedades. Profundidad de ángulo. Profundidad de ángulo 3D. Una profundidad, digamos, de 8. Una distancia cercana. Aplicar. Y cerrar. Bueno, ahí tienen varias opciones. En realidad eso es un mundo estar pasando sobre los gráficos. Perdón, Braulio. Ahí, por ejemplo, si quisieras que los porcentajes salieran con solo un decimal, ¿cómo se lo ajustarías? A ver, veamos. Entonces doble clic. Ingresamos, volvemos a ingresar. Estilo, etiquetas del valor. Pareciera que aquí no tenemos directamente, sino tal vez podríamos hacer eso en... a ver, espérenme. Parece que no tenemos esa opción, ¿eh? Porque en la tabla sí podemos hacerle con casilla, pero aquí no. Por lo menos en esta versión no la tengo ahorita, salvo que ustedes la encuentren por ahí, me avisan, ¿sí? Vale. Ok. Ya está. Bueno. Entonces, eso es en cuanto a gráficos. Creo que no debería haber mayor problemas. Y vamos a pasar ahora al tema de la interpretación de las medidas antes de que ustedes comiencen su pequeña práctica de todos los días, ¿no? Para de esta forma completar nuestro aprendizaje. A ver. Entonces, vamos a analizar descriptivos. Empezamos con descriptivos. La variable bebidas. Y en opciones vamos a marcar todas las medidas. Las que por lo menos acá se presentan, ¿no? Aceptar. Ya está. Entonces tenemos, bueno, la variable 20 de bebidas, n es la cantidad de datos. Ya decíamos que nosotros suponemos que esto es una muestra. Generalmente ocurre esto. El rango es una medida de dispersión que se encarga de medir, digamos, de manera sencilla la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, en este caso es 5 el rango. Es la diferencia entre el máximo y el mínimo. El mínimo es 1, el máximo es 6, en este caso, en esta data. La suma de todos los valores es 125. El promedio es 416. Y el error estándar 0.32. Creo que ahí nos podemos detener, porque las primeras no creo que haya mayor problema. En el caso del promedio, ya decíamos, el promedio es una medida influenciada por valores extremos.
valores altos influyen en el promedio y valores bajos también influyen en el promedio. ¿Ya? Y el error estándar es el grado de precisión con el cual nosotros calculamos este promedio. Es decir, nosotros tenemos 30 casos, 30 personas, de una población mayor evidentemente, ¿no? Pero nuestro interés en la investigación, ¿no?, es conocer cómo es el comportamiento de toda la población, no de la muestra. Utilizamos muestra para acercarnos al comportamiento de la población. Entonces, con estos 30 datos, estoy obteniendo que el promedio, ¿no?, es 4.16 en cuanto al consumo de bebidas. ¿Listo? Ahora, claro, la interpretación final, digamos, de la investigación, cuando, digamos, termino la investigación y anuncio, no hago mención necesariamente a la muestra. Claro que en la ficha debo de indicar cómo he trabajado, es decir, cuántos datos he utilizado para esta investigación. Pero generalmente el reporte va en el sentido de el promedio de consumo de los jóvenes, digamos, del Perú en bebidas es de 4.16. No mencionamos que he trabajado con 30 casos en ese enunciado. ¿Listo? Luego hay una ficha, claro. Ahora la pregunta es, si yo les encargara esta misma investigación en la misma población, ¿el promedio de bebidas que ustedes encontrarían sería el mismo o diferente? De la misma población. Si fuera 0 sería el mismo, pero como no, no. Bueno. ¿Perdón? Que eso depende del error estándar, ¿no? De la medida que sigue, ¿no? O, bueno, sí, porque eso está relacionado al promedio. Y si fuese 0, o sea, si no hubiese nada de error, significaría que tendríamos toda la población. Entonces casi nunca sería igual, aunque es cercano. ¿O no? Ajá, justamente eso, a eso estamos tratando de llegar, ¿no? Es decir, si nosotros, imagínense que cada uno hace la investigación, ¿sí? Cada uno hace la investigación y ha obtenido como resultados 4.16 de promedio, ¿cierto? Y por ahí le entra duda y vuelve a hacer la investigación. Está en posibilidades, normalmente no ocurre esto. Vuelve a hacer la investigación de la misma población, se extraen nuevamente 30 casos, hacen un segundo reporte, y entonces la pregunta es, ¿el promedio será el mismo o será diferente? De pronto no exactamente el mismo, pero sí va a estar muy cercano. Oscilaría para arriba o para abajo en el error estándar, ¿no? 0. Algo así, ¿no es? Correcto. O sea que todos estamos de acuerdo que no sería el mismo, necesariamente. Es decir, Correcto. existe alta probabilidad que sea diferente más bien. Y hay un error justamente, que es el que nos mide, que nos dice que existe un error de 0.32 de variación del cálculo de este valor. Entonces la nueva toma de datos va a estar en un rango, ya no en ese valor exactamente, sino va a haber un error. ¿Listo? Ese es el error estándar. La desviación estándar, que es también un estadístico de dispersión, ¿no? Digamos, va acompañada de la varianza en el cálculo regular. Pero la varianza tiene un problema que son sus unidades cuadráticas. Es decir, cuando nosotros calculamos la varianza, las unidades que tenemos van a ser cuadráticas. Por ejemplo, si es que fuesen soles, que es la moneda en Perú, ¿sí?, serían, es como 4. ¿Cuánto era? $4.16, ¿no? Entonces 4.16
soles al cuadrado. Pero ¿cómo interpretamos soles al cuadrado? O dólares al cuadrado. Es complejo. No, es complejo. No en la media, sino en la varianza. Entonces, por eso es que la medida que se acomoda mejor, digamos, a un análisis de dispersión es la desviación estándar. ¿Sí? Porque la desviación estándar es la raíz de la varianza, acuérdense. Entonces, cuando yo saco la raíz a la varianza, bueno, en este ejemplo me queda en 1,73, perdón, 76, y como le saqué la raíz cuadrada, me queda en soles. Y entonces sí puedo interpretar mejor el comportamiento de la data. ¿Listo? Pero lo interesante aquí es que debo de acompañar el análisis de la desviación con el valor del promedio. Ocurre lo siguiente. Existe una regla que es el promedio más menos 3 desviaciones. El promedio más menos 3 desviaciones. Así, si nosotros graficamos el comportamiento de los datos y asumimos que tienen un comportamiento normal, ¿no? Y si imaginamos, voy a poner ejemplos más genéricos, que el promedio fuese 25, es decir, si el promedio es 25, y la desviación típica o estándar es 5, lo que ocurre es que voy a sumar y restar la desviación a este promedio. Entonces, así tendré 30 y 20. Es decir, existe un porcentaje de casos cuyos valores de consumo están entre 20 y 30. Eso generalmente es el 68% de los casos. Si sumamos dos desviaciones, bueno, y restamos dos desviaciones, entonces tendríamos 35 y 15. Eso representaría una mayor cantidad de datos, evidentemente. Sería el 95%. Y tenemos como acá dice bien claro, 3 desviaciones, entonces sumaría hasta 40 y hasta 10. Y eso representaría el 98% de los casos. Así estaríamos en condiciones de afirmar lo siguiente. Para este ejemplo, ¿no? 98% de los casos se encuentran entre 10 y 40. 95% de los casos se encuentran entre 15 y 35. 68% de los casos se encuentran entre 20 y 30. Es decir, que el promedio lo tenemos que acompañar con la desviación. Dado que el promedio es una medida, como decía, muy volátil, muy influenciable por valores extremos, es mejor acompañarla con una medida de dispersión, que en este caso es la desviación. Para eso nos sirve la desviación típica o la desviación estándar. Entonces, cuando ustedes analizan una data, ¿sí? Cuando ustedes analizan una data, ojo, cuantitativa, una variable cuantitativa, ¿sí? Estamos hablando de cómo es su comportamiento de esa data. Y en tal caso nos conviene generalmente
que la desviación típica o la desviación estándar, ¿cómo sería su comportamiento? Es decir, ¿nos conviene que sea más alta o más baja? Es decir, menor. Más baja. Porque Ok. significa que la campana es como más pequeña, ¿no? Entonces, O sea, más concentrados los Más resultados. concentrados los Exacto. resultados en el centro. Exacto. entre más baja y entre más alta, más disperso. Excelente, muy bien. Entonces, todos tenemos que llegar, digamos, a ese consenso, ustedes lo tienen bastante claro, que para el caso de un análisis de, digamos, de una comparación, ¿no? Necesitaríamos nosotros conocer el promedio y la desviación, ¿ya? Para de esta forma poder decidir con mayor precisión. Porque imagínense el siguiente caso, rápido les voy a explicar, ¿sí? Digamos que tenemos en este caso, dos centros de atención, clínica A y clínica B. Y estamos hablando de la variable tiempo. Ustedes saben que últimamente el tiempo es un recurso escaso, ¿no? Bueno, siempre ha sido un recurso escaso. Entonces, nos dicen que en la clínica A el promedio de atención, es decir, el promedio de atención que demoran en atendernos es de 35 minutos. Y en la clínica B el promedio de atención es de 40 minutos. ¿Sí? 40 minutos. O se parece 90. Les pregunto, ¿qué clínica eligen ustedes? Solo con esa información pero si tuviera Correcto. más, Muy bien, hasta ahí todos, ¿de acuerdo, no? Sí, señor. Claro. Y ahora, ¿qué pasa si nos dicen que la desviación aquí es 5 y aquí la desviación es 2? ¿Cuál eligen? Yo seguiría escogiendo la A, no está tan alejado. No está tan alejado. Máximo daría 40 minutos. 40 más o menos 30. ¿cómo eran los porcentajes otra vez, profe? ¿Eran 68? No. ¿Cómo eran? 68, Las tres desviaciones. Ajá. 68, 95 y 98. Pero no vayan tan allá. Solo con esta información. Seguiría siendo A porque podría ser o 30 o 40 y en el caso de B podría ser o 42 o 38, o sea, ¿no? Sí. Pues yo hago el mismo análisis de parece. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué harían ustedes si en la clínica A, con esta información, ustedes van a la clínica A y demoran en atenderlos, es decir, el tiempo de atención fue 50 minutos? ¿Reclaman o no reclaman? Significaría que estuve en el 8%, o sea, el 8% de las personas esperaría 50 minutos, algo así. No, el 90 va es el 98 en la tercera desviación, ¿no? O sea que estuve en el borde de la tercera desviación. Entonces no reclaman. Sí, reclamaría, está muy lejos de. Como ya estamos casi en la cola de la institución. Se puede reclamar, pero el hospital o la clínica va a decir que Está dentro de la campana. exacto, haciendo el análisis estadístico está dentro de los resultados. O sea, para Está dentro de lo probable. Está dentro de lo probable. como, Pues igual siempre va a estar dentro de lo. Recuerden que esa curva va desde menos infinito hasta infinito. Sí, sí. Entonces, pero sí ya estamos en la tercera desviación estándar, o sea, ya estamos casi rozando el 98% por fuera del 98% de los casos. Ajá. Y en tal caso, miren ahora, ¿qué más tarde, cuánto más tarde demoraría o cuánto más demoraría en el caso de la clínica B?
46. ¿Cuál me conviene? ¿A o B? Depende, ¿es COVID o una gripe normal? Bueno, No, podría ya decir digo, B. B porque los datos están más concentrados cerca del promedio, entonces tanto para arriba como para abajo, en el peor de los casos no sería tan grave como en el peor de los casos de A. exacto. O sea, lo que aquí nos conviene es evaluar no solamente el promedio, porque decíamos, ¿no? Al principio, a primera vista, dado que decía el tiempo es un recurso escaso y entonces nos dicen 35 minutos versus 40, bueno, 35 al toque, ¿no? La A, pero no nos percatamos de la desviación, nos dijeron, ¿no? Desviación 5, bueno, no le tomo atención a eso. Pero luego cuando me tienen en 50 minutos y quiero reclamar, bueno, el encargado me dice, mira, te dije bien claro, 5 minutos de dispersión, de desviación, con lo cual estamos en el rango, por así decirlo. Y en el caso de B, que era más tiempo en promedio, pero tenía una menor dispersión, o sea, era más uniforme su atención, ¿no? Generalmente entonces ocurre que nos conviene que sea menor la desviación, ¿ya? Es decir, que no es una medida que debemos dejar de lado. ¿Listo? Muy bien, excelente. Entonces creo que eso nos quedó bastante claro en cuanto a la desviación, ¿ya? En realidad ese es un tema bastante apasionante y así como comentario nada más, tengo un curso también, aprovechando la oportunidad, que se llama Control Estadístico de Calidad con Minitab. Minitab es un software también especializado para el manejo estadístico y en este caso orientado a la mejora de procesos. ¿Sí? Ahí se habla el enfoque del Lean Six Sigma, ¿no? Lean Six Sigma es un enfoque de mejora continua y bueno, existen una serie de herramientas que se trabajan en ese curso. En tal caso les enviaré la información si ustedes quieren mayor detalle del tema y bueno, estaría yo muy contento de que puedan ustedes continuar, aunque ya luego les diré algo específico sobre el SPSS. Bien, bueno, entonces pasamos rápido al tema de la asimetría y la kurtosis, que son otras medidas también de interés en cuanto al comportamiento de un conjunto de datos, justamente, ¿no? Porque nosotros hasta ahora hemos venido calculando mecánicamente las medidas, pero es tiempo ya de darle justamente la interpretación del caso. Y nos toca revisar el tema de asimetría. Y entonces en el caso de asimetría, nosotros vamos a encontrarnos con las siguientes posibilidades, ¿de acuerdo? A ver, voy a mostrarles mi pizarrita. ¿Están viendo mi pizarra, no? Sí. Sí, que la vemos. Correcto. ¿Les gusta mi pizarra o no les gusta? Bueno, ese debe ser un sí. Entonces, en el caso de la simetría, tenemos tres posibilidades. Lo voy a poner así, aquí mismo creo. Que los datos sean simétricos. Gráficamente uno lo puede mirar, digamos así, ¿no? Pero tenemos un indicador, un índice, que es justamente el de asimetría. Es decir, cuando este valor de asimetría es 0, el estadístico, entonces podríamos decir que es simétrico. Pero ¿qué pasa si este valor de asimetría es negativo? Es decir, es menor que 0. Si es menor que 0, ocurre que tenemos una cola alargada hacia la izquierda. Entonces ya no es simétrico, sino es asimétrico, con cola alargada hacia la izquierda. ¿Listo? Y tenemos otro caso, el tercer caso, que sería cuando la asimetría es mayor que 0. Entonces, si es que fuese ese el caso, más bien es al revés. Es decir, que la cola del comportamiento de los datos es alargada hacia la derecha. Gráficamente se puede notar fácil, ¿no? Es decir, uno mira y claramente es asimétrico hacia la izquierda o hacia la derecha, o es simétrico. Pero en el caso de las medidas, solamente nos da el valor,
Entonces, en este caso, asimetría dice menos 0.190. Es negativo. Entonces, en este caso, hablamos de cola hacia la izquierda. Cola alargada hacia la izquierda. Es decir, la mayor cantidad de datos están más al extremo superior. Si fuese positivo, sería cola alargada hacia la derecha. Entonces, la mayor cantidad de registros estuviesen en el lado izquierdo. Porque acuérdense que para que la curva levante, aquí tenemos casos, ¿no? Es decir, los elementos. ¿Sí? Los elementos hacen que la curva se eleve. ¿Listo? ¿Nos quedó claro la simetría? ¿Sí, no? Sí, sea. Sí, claro. Ok. Ahora pasamos a la kurtosis. La kurtosis, su estadístico aquí dice menos 1.447. Ajá. Entonces, la kurtosis también tenemos tres modelos. A ver, voy a hacerlo muy parecido. Para una pregunta, o sea que si la desviación estándar es 0, tendría que es igual en lado y lado, porque todos los datos están concentrados en un solo punto, algo así. Perdón, no te entendí bien. Si la desviación estándar fuera 0, significaría que todos los datos están en un punto y sería igual, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No habría desviación. Es decir, es como que acá todos consumieran en verduras 17. Exactamente todos. Desviación 0. Y lo que causa que es que yo lo tengo en inglés, que la asimetría es la dispersión de los datos, ¿verdad? Si están más dispersos hacia un lado, me da negativo y hacia el otro positivo, ¿no? Era lo que tú decías. Sí, claro que sí. Exacto. Ok. Gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, en el caso de la kurtosis, tenemos tres casos, ¿no? Que sea, digamos, normal, así como están viendo aquí. Eso es cuando el índice es 0. Puede darse otro caso en que los datos tienen un comportamiento un poco más alargado, ¿sí? Cuando son mayores que 0. Y tenemos más bien una curva más aplanada cuando son negativos. El rojito se llama platicúrtica. Platicúrtica. El azulito se llama leptocúrtica. Y el amarillito, mesocúrtica. Lo normal, digamos que es la mesocúrtica. La platicúrtica es más alargada, los datos están más alargados. Y la leptocúrtica están más concentrados. Entonces, según lo que hemos hablado, ¿cómo nos convendría que estén nuestros datos? ¿Qué comportamiento en kurtosis quisiéramos? ¿Lepto, meso o platicúrtica? Entre meso y lepto. Lepto. No, mentiras, meso. No, lepto, porque si los tengo lepto significa que tengo una desviación estándar más pequeña, o sea que están más acumulados aún. O sea, están más centrados hacia la media. Más concentrados. Sí. Correcto. Ajá. Bueno, generalmente diríamos que nos convendría que sean un comportamiento leptocúrtico. Es decir, la mayor cantidad de datos justamente van a estar concentrados sobre el valor medio, ¿no? ¿Cierto? Sobre el valor promedio. Y el que menos nos convendría en tal caso es el platicúrtico, que están más alargados los datos, ¿no? Están de extremo a extremo, muy alargados, muy dispersos los datos, ¿sí? Justamente en Lean Six Sigma se trabaja mucho este tema, ¿no? Se trabaja que los datos estén concentrados, es decir, uno evalúa el proceso, ¿sí? Cualquier proceso, evalúa el proceso y hace las mediciones respectivas y las mejoras van en el tema de hacer que justamente se conviertan los datos uniformes. O sea, que tengan un comportamiento leptocúrtico. Si no lo miramos gráficamente, lo miramos en el estadístico. Entonces aquí yo miro y digo, menos 1.44, ah caramba, es negativo. Entonces esto está aplanado. Es negativo, es platicúrtico. No me conviene. Es decir, bueno, su comportamiento es así, ¿no?
¿Listo? Entonces, esas son las medidas que el programa genera y que nosotros, como encargados de la investigación, tenemos que hacer su interpretación respectiva, ¿no? Bueno, y finalmente iba el tema del intervalo, ¿no? Entonces les decía que el intervalo, ya lo estábamos viendo en este tema del promedio más o menos 3 desviaciones, ¿sí? En la lectura del intervalo, cuando nosotros generamos un reporte con Explorar, voy a poner abarrotes esta vez, aquí tenemos, ¿no?, un intervalo, que es el intervalo de confianza para la media, límite inferior 33,68 y límite superior 35,39. Es decir, podríamos afirmar que existe un 95% de confianza de que el promedio del consumo de abarrotes esté entre 33,68 y 35,39, ¿no? Un supuesto Sin es... importar o sea, eso significa que sin importar cuántas muestras saque de la población, en un 95% estaría en ese rango. Correcto. Correcto. Dado que ya he hecho este estudio, yo podría decir, un alumno que viene la siguiente persona, te aseguro con 95% de confianza que su consumo de barrotes va a estar entre 33 y 35. Viene, le preguntamos, ¿cuánto consumes? 34. Ah, ya, perfecto, estás en el rango. Pero claro, que también va a venir una persona y va a decir, consumo 30. Ah, bueno, está fuera de nuestro rango. O consumo 38. Ah, está fuera de nuestro rango. Por eso no podemos decir 100%, ¿no? Existe nada más 95% de confianza. Me olvidé de decirles, miren, aquí en el reporte de Explorar nos sale la media recortada al 5%. Como la media se ve influenciada por valores extremos, estamos trabajando con abarrotes, ¿no? Miren, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en lugar de 34 pongo 345? ¿Ya? Acuérdense que las medidas no se actualizan, entonces debo de volver a calcular. Entonces voy a volver a calcular el descriptivo. No, para Explorar, ¿no? Gráficos, perdón, analizar, explorar. Vale, igual lo hubiera hecho con abarrotes ya. Miren cuánto me ha salido el nuevo promedio. 44,89. El original era, a ver si es que no han estado atentos, 34,54. Entonces, ese valor extremo está influyendo en el promedio. Pero miren la media recortada. Media recortada al 5%, 34,69. Prácticamente se mantiene, 34,5 era antes. Ocurre que la media recortada al 5% es un estadístico que elimina los valores extremos. ¿Sí? Los valores extremos los corta al 5% de los valores extremos altos o bajos y nos queda en este caso en una medida, digamos, más compacta, por así decirlo. Entonces, si yo por A o B miro este reporte y si me baso solamente en el promedio, miren, ¿no? El promedio es 44. ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos hablan de promedio? Que es el valor más común de un conjunto de datos, ¿cierto? Pero realmente el más común en tal caso es 34. ¿Sí? Bueno, entonces eso creo que nos queda claro. Y la mediana, que es el valor que divide los datos en dos partes, es 35. Entonces, en este caso, están sobre estos valores generalmente el comportamiento mediano, ¿no? Bueno. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Ya estamos en el final de esta sesión. Bueno, espero que no haya preguntas. O esperaría que haya preguntas, mejor diré. Pero nada. Entonces, sí, escucho. Parece que no. Bien, entonces estamos en el final de esta sesión de nuestro curso Estadística para la Investigación y Tesis utilizando SPSS. Sí, adelante, a ver, ahora sí, escuchamos. ¿Las tablas de frecuencia solamente es para la prueba de chi cuadrado o hay otra prueba que utilice las tablas?
No, perdón, las tablas cruzadas, no las de frecuencia. Sí, claro, con tablas cruzadas nosotros podemos hacer la prueba de hipótesis para variables cualitativas. Claro, con tablas cruzadas. El análisis de dos variables con chi cuadrado. Ya, muchas gracias. Ok.